Nos movemos por Ucrania, la iniciativa del CEIP Baria de Logroño para mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano. Cada vez son más las ayudas y la solidaridad del pueblo riojano con Ucrania. Estamos en el CEIP Baria, donde se ha llevado a cabo una bonita iniciativa, Nos movemos por Ucrania. En unos instantes hablamos con su profesor, Agustín Rodríguez. Bienvenidos a 7 Magazine. Enseguida conocemos esta iniciativa y la solidaridad que se está desencadenando en toda La Rioja con el pueblo ucraniano. Y hablaremos también de Logrostok, la feria de oportunidades de Logroño que se ha celebrado este pasado fin de semana. Ha recibido casi 100.000 visitantes, de los que algo más de la cuarta parte procedían de fuera de Logroño. 8 de cada 10 acabó comprando en Logrostok. A 7 Magazine en la 7 de La Rioja. Hoy es lunes, arrancamos semana, comenzamos este programa, lo hacemos con nuestra mesa de debate, de tertulia, de análisis, a la que hoy se suman Raquel Dávalos. Raquel, ¿qué tal? Hola, muy bien, Silvia. Bienvenida. Y también Carlos Navajas, ¿qué tal? Carlos, hola, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuando pensábamos, llevábamos año y medio hablando en esta mesa de los datos del COVID, de los datos de la pandemia, de ese horror, vuelve a instaurarse, a instalarse otro horror en nuestras vidas, en este caso sobre todo en la vida de esos ucranianos que nos están cogiendo el corazón las imágenes que llegan de Ucrania. Pues desde luego que sí, Silvia, es que parece increíble, de verdad, que cómo podíamos empeorar todo, ¿no? Cuando parece que por fin estamos diciendo adiós a lo más preocupante de una pandemia, que no a la pandemia en sí, ni al COVID, ni mucho menos, que se va a quedar con nosotros, pues lamentablemente hemos desencadenado o hemos hilado con algo que es sin duda igual de cruel o mucho peor, como todo lo que lleva consigo una guerra, ¿no? En la que lo primero y fundamental y a lo que prestar atención es a la pérdida de seres humanos, de personas, y a los que logran salir de allí o logran vivir allí, en qué situación tan vulnerable y tan horrible se quedan. Yo creo que el impacto para todos psicológico está siendo bastante considerable y de hecho, bueno, yo leo a mucha gente como la inquietud que todo esto está generando en la sociedad, que veníamos desde luego muy cargados ya con lo que ha implicado, ¿no?, esta pandemia. Entonces, realmente vivir una guerra, tenerla aquí al lado, ser parte implicada, porque España está ahí, y de hecho hoy el señor Putin, por llamarlo de alguna manera, nos ha incluido en ese listado de países hostiles. Estamos en el foco y bueno, y además ya de por sí, ¿no?, España, los españoles somos personas solidarias, muy solidarias, y en esto siempre echamos el resto y lo hacemos los primeros, y desde luego ya se está viendo en estos primeros compases, 11 días, ¿no?, creo que llevamos desde que Rusia decidiera invadir Ucrania, y ya son muchos los movimientos solidarios que han surgido de La Rioja, de Logroño, La Rioja y desde luego de todos los puntos de España. Hace 2 años nos pilló un poco de improviso esa pandemia, ¿no? Pero es que creo que esta guerra tampoco éramos capaces de, bueno, esta invasión éramos capaces de prever las consecuencias. Estaba ahí una amenaza, pero... Pues desde luego a los que vivimos con esa venda que a veces nos gusta ponernos para librarnos del dolor o de complicaciones, ¿no?, los que vivimos al margen de la política internacional, como es mi caso, porque se me escapa, creo que cuando se habla de política internacional hay que manejar muchísimo un contexto histórico, político, económico muy complejo, del que yo pues lamentablemente no estoy tan preparada y no sabía de estas... Bueno, estaban ahí, las circunstancias estaban ahí, de hecho, bueno, ya fueron visibles, ¿no? Llevamos años viendo el protagonismo que Rusia ha querido tener, ¿no?, a nivel mundial, pero claro, los conflictos nacionalistas en ese entorno a mí se me escapan, y entre esos países desde luego que no. Sí que dio una voz de alarma ya en el proceso de elección de Donald Trump, que en la campaña americana, ¿no?, que Rusia
cobró protagonismo por los supuestos o no tan supuestos vinculaciones en el proceso de elección entre Donald Trump y Hillary Clinton por las posibles desinformaciones, noticias falsas o fake news que el gobierno ruso lanzó en aquel momento y que de hecho ya es un hecho que influyeron y mucho en este contexto de las elecciones americanas. Pero bueno, a ver, los deseos de Putin yo creo que todos los hemos olido desde hace mucho tiempo, pero que esto estuviese tan cerca y por este motivo, la verdad que a mí me ha sorprendido y no sé si será consecuencia que se acaba la pandemia y se la una cosa, o sea, no sé hasta qué punto Putin tenía todo esto pensado, desde luego cronológicamente hablando. Carlos, te pido también una valoración. Bueno, la verdad es que es un asunto tan complejo y con tantas facetas y planos que es difícil de evaluar en pocas palabras. Efectivamente, lo que es la guerra, la invasión propiamente dicha, yo creo que en parte fue una sorpresa, aunque también es verdad que, bueno, en este caso los servicios secretos norteamericanos sí que han estado bastante más acertados, porque el propio presidente Biden ya dijo que se iba a producir la invasión, incluso predijo, que este es uno de los temores que podemos tener ahora, que lo que Putin quería era, por así decirlo, recuperar o reconstruir la antigua Unión Soviética, con lo cual ciertamente el panorama futuro sería peligrosísimo. Más luego el hecho de que, bueno, este sátrapa, dictador, tirano, porque podemos utilizar un montón de calificativos, pues que haya utilizado la amenaza nuclear me parece especialmente deplorable, porque, bueno, en primer lugar, Ucrania no tiene armamento nuclear. Renunció, curiosamente, a partir de 1991. Cuando desaparece la Unión Soviética, había armamento nuclear en la Federación Rusa, en Ucrania y en Kazajstán. Y Kazajstán y Ucrania renunciaron al armamento nuclear. Entonces, que un país con armamento nuclear invada a otro que no lo tiene, es decir, moralmente me parece que es, ya os digo, que deplorable. Y, bueno, aunque no tuviera armamento nuclear, es decir, toda la mortandad que está generando de tantos inocentes. Es decir, una sensación un poco de impotencia, ¿no? Porque, claro, ¿qué se puede hacer sin que estalle una tercera guerra mundial? Que tampoco creo que nadie quiera eso. Entonces, los límites de lo que sería la acción por parte de los países occidentales pues son bastante estrechos, me da la impresión, en estos momentos. Carlos, tú eres catedrático de Historia, hablabas de 1991, de esa fecha. Hay que volver a entender algo, nos falta entender algún capítulo de la historia. ¿Qué contexto hace falta conocer? Bueno, sin remontarnos a los orígenes de los tiempos, como hace Putin, como buen nacionalista, porque ahora parece que es nacionalista. Bueno, yo creo que es un dictador con un afán de poder insaciable y poco más. Entonces, yo creo que sí, el contexto del 91 es importante. Luego, evidentemente, la expansión de la OTAN, la interpretación que hace Putin de la expansión de la OTAN, que es muy sesgada, porque es verdad que a partir de 1991 la OTAN se expande hacia los países de Europa Central y del Este, los que forman parte del bloque soviético, pero en ningún momento esa expansión ha constituido una amenaza para la Federación Rusa. Eso es una mera justificación que se ha inventado ahora, como tantísimas justificaciones, que si los ucranianos son unos nazis, que si hay un auténtico genocidio contra la población rusohablante en el este de Ucrania. Es decir, todo eso es retórica, propaganda política, elementos para justificar algo ilegítimo e ilegal, que es una invasión de un país soberano. Entonces, efectivamente, la expansión de la OTAN está ahí, pero en ningún momento ha supuesto una amenaza. Ahora puede ser más peligrosa la OTAN para Putin que hace unas fechas antes de la invasión. Y luego, por supuesto, todo el mundo recuerda lo que ocurrió en 2014 con la ocupación de Crimea por parte de los rusos y luego la guerra del Donbass, ¿no? Que parece ser que son reivindicaciones que ahora está realizando Putin, en el sentido de que si los ucranianos reconocen la independencia del Donbass y de Crimea, pues que no tendría mayores ambiciones. Pero yo lo dudo, porque este individuo ya hemos visto que no tiene límites y el único límite es la fuerza o las sanciones, que evidentemente tendrán un impacto mayor conforme pase el tiempo.
Así que de lo que diga este personaje yo creo que no nos podemos creer nada. Claro, ahora la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo va a acabar esto? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está la solución? No sé si hablabas tú antes de la política internacional, es que hay que confiar en la política internacional, en esos acuerdos, una mesa de negociación. ¿En qué? ¿Dónde está la esperanza? Bueno, yo respecto a las mesas de negociación, cuando un conflicto está abierto, espero más bien poco, porque en otros conflictos, estoy pensando por ejemplo en la guerra de Vietnam, pues no hubo pocas negociaciones durante la guerra de Vietnam, sobre todo en los últimos años. Al final lo que es decisivo es la situación de donde estén las tropas rusas, cuál sea la situación de las tropas ucranianas, esa va a ser la clave. Y lo demás, pues yo creo que es, pues también, o son maniobras de distracción, pero que al final lo importante es lo otro. Como también históricamente, repito, ha ocurrido, porque también ahora, a raíz de todo esto, se ha hablado de Yalta, final de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, pues, los acuerdos de Yalta entre los países aliados, bueno, tuvieron su importancia, pero lo más importante es dónde habían llegado los tanques de cada uno, ¿no? Y bueno, los tanques rusos llegaron hasta Berlín y los tanques aliados, bueno, llegaron a Berlín. Así son las cosas, desgraciadamente. Bueno, desde luego las imágenes que estamos viendo, el apagón informativo, veíamos a muchas televisiones, pues Radio Televisión Pública Española también se marchaba de Moscú, estamos viendo ese apagón informativo por parte también de Rusia, pero desde luego las imágenes, las que llegan desde las zonas limítrofes, esa evasión también, esos refugiados, Raquel. Pues es que yo es donde me gustaría incidir, porque desde luego con un catedrático de historia paso de hablar de una lectura política histórica ni de lejos, pero sí que estos días me ha interesado mucho porque creo que es un conflicto de Europa o del resto contra una persona. Me parece increíble que sea Putin, entonces Vladimir Putin. Entonces he leído y he escuchado podcast y así con un análisis psicológico sobre que me parece interesantísimo, como alguien, una sola persona, puede enfrentarse al planeta entero, ¿no? Y bueno, lo han tachado de todo, entre otros, y yo creo que con bastante acierto, de perverso narcisista, que es una clasificación, un perfil psicológico muy interesante y que no hay que irse hasta Rusia para encontrarlos, que los tenemos bastante bien cerca y en nuestra sociedad, los perversos narcisistas. Pero como muy bien dice Silvia, lo que sí que está al alcance ahora de todos, que poco podemos hacer más allá de ayudar pues en lo que nos pidan. Hoy, por ejemplo, he leído una ayuda, me ha parecido muy interesante, porque claro, la burocracia está poniendo un montón de trabas a los contingentes de ropa y de, en fin, que estamos consiguiendo recaudar aquí la gente, que yo no entiendo cómo seguimos a estas alturas resolviendo tan mal las ayudas humanitarias, no lo entiendo, como de repente ucranianos en La Rioja se movilizan, consiguen una nave, convocan a un mogollón de gente, la gente responde, lleva las cosas y resulta que dicen, por favor, parad, porque la burocracia nos está poniendo problemas para llevar todo esto allí. Yo, de verdad, esto creo que sí que habría que firmar, decretar excepciones para este tipo de situaciones. No entiendo cómo España no hace algo. Más allá de eso, pues el perfil de este hombre y yo estos días, por suerte, estoy haciendo un proyecto en escuelas de primaria de aquí de La Rioja y he aprovechado la oportunidad que me brinda este proyecto para hablarles a los chicos y a las chicas de otra arma de destrucción masiva que ahora está en juego, que se está utilizando y que es igual o tan peligrosa como una bomba o posible bomba nuclear, que es la desinformación. La desinformación, que el gobierno ruso tiene el máster and commander de saber manejar la información a su favor o al revés, lanzar noticias falsas conocidas como fake news, vídeos e imágenes para generar y manipular a la sociedad. Esta mañana escuchaba a un corresponsal que ha decidido volver a Rusia a pesar de que su medio de comunicación, como muy bien dices, los medios han decidido no informar allí porque claro, les están poniendo unas trabas, bueno, al puro estilo dictador de, en fin, pues eso, no llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Que esto es lo primero que les duele a gente como Vladimir Putin. La guerra, pues ahora les han prohibido utilizar el término guerra y los medios de comunicación han dicho, como es lógico, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Claro, el problema es que nos ponen a los periodistas en
en una tesitura muy compleja, porque nosotros sabemos que para informar mejor de las cosas, lo mejor es estar lo más cerca posible de la noticia, ¿no? Entonces, no sé si es muy acertada, tendrán un porqué, tendrán muchas cosas que yo desconozco, el cierre directo de los medios allí en Rusia. Me parece peligroso, peliagudo, peligroso, no lo sé. Dicen que va a ser algo temporal, van a dar una tregua de un mes, ya, claro, pero ¿qué mes? ¿Qué mes vas a dejar de informar desde allí, ¿no? Al final, no sé si hasta cierto punto le estás dando a ganar parte de la guerra a Putin, ¿no? Porque no informar de lo que ocurre en Rusia o de la opinión de los rusos me parece muy peligroso, muy peligroso. Y decía, por un lado, lo de la información, por favor, los primeros compases de las primeras jornadas de guerra, con esto de las redes sociales, se lanzaron un montón de vídeos que salían de videojuegos, de otras guerras. Bueno, hay que poner en un periodo de guerras, y ahora que existen las nuevas tecnologías, hay que ponerlo y cogerlo todo con muchísima con pinzas y con muchísimo cuidado, porque bueno, el riesgo es así y es un arma que los gobernantes y los países conocen, el de desinformar y viralizar contenido falso, y esto los rusos lo saben hacer muy bien. Hablabas de esas iniciativas que están surgiendo, tantas iniciativas privadas que están llevando la solidaridad también al pueblo ucraniano, esos mensajes de solidaridad, la ayuda que necesitan. Precisamente hoy hemos estado conociendo Nos Movemos por Ucrania, una iniciativa del CEIP Baría de Logroño para mostrar su solidaridad, y ahí ha estado nuestra compañera Laura Santolaya. Laura. Hola Silvia, nos encontramos en el CEIP Barea, y es que este colegio ha llevado a cabo una bonita iniciativa, Nos Movemos por Ucrania, y precisamente nos acompaña su profesor de Educación Física, Agustín Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta iniciativa? Pues bueno, esto ha sido un poco un cúmulo de ideas, ¿no? Nosotros llevamos ya varios años en el colegio intentando transmitir hábitos de vida saludable, alimentación, actividad física, y el 4 de marzo se celebra el Día de la Obesidad. Entonces nos adherimos a la Fundación Gasol, de los hermanos Gasol, en esa lucha contra la obesidad, pero claro, este año estamos muy en un momento con el problema de Ucrania, esa guerra que todos queremos que desaparezca, y se nos ocurrió ese lema, esa idea de muévete por Ucrania, que es lo que estamos haciendo aquí, movernos y reivindicar que no queremos esa guerra, que queremos una paz. Entonces fomentando hábitos de vida saludable, pero también ese trabajo y esa lucha contra la guerra de Ucrania. En un primer momento la idea era esa recogida de alimentos, ¿no? Sí, así es. Íbamos a hacer una recogida en este momento de alimentos, medicamentos, ropa, pero el viernes nos llamó la asociación que era imposible recoger más. Eso es bueno también, la ciudadanía de Logroño ha colaborado mucho. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar 10 días, 15 días hasta que nos avisen que pueden volver a recoger y tengan infraestructura, sobre todo de transporte, camiones, aviones y demás, ¿vale? Vemos a los niños muy animados, muy motivados. Es el primer acto que se lleva a cabo fuera del colegio, ¿verdad? Sí, así es. Para ellos esto es una alegría, porque llevábamos 2 años sin poder salir de nuestro colegio, de tener contacto con la gente del barrio, y la verdad es que para ellos es un premio y para nosotros también, ¿no? Es un aliciente. Niños de diferentes edades. Sí, aquí estamos todo el colegio, nosotros somos un colegio, somos una pequeña familia, pero nos gusta hacer todo juntos, y hasta ahora no podíamos hacerlo, no podían tener contacto con compañeros de otras clases, y bueno, gracias a Dios vamos superando eso y estamos todos aquí. ¿Y cómo están recibiendo los niños esta guerra? ¿Cómo se la estáis explicando en las aulas? Pues la verdad es que preguntan bastante. Nosotros pensamos que no, pero son ciudadanos como nosotros y tienen incertidumbre, ven la televisión y claro, pues les surgen dudas, preguntan. Nosotros este año no tenemos ningún alumno de nacionalidad ucraniana, pero sí hemos tenido otros años, y bueno, preguntan por ella, por Olga, que fue alumna nuestra, y les llama la atención. Y la verdad es que son más reivindicativos de lo que pensamos. Yo creo que esto es simplemente plantar que luego surja una raíz, un pequeño granito de arena, pero igual las sociedades que vienen del futuro pues pueden luchar, ¿no? Mejor que nosotros, quizás. También vemos a los padres muy implicados en esta iniciativa. Sí, Madres de Lampa han colaborado con nosotros a repartir, porque hemos hecho un almuerzo saludable antes de pan con aceite, que nos ha colaborado la denominación de origen Rioja, ¿vale? Ha colaborado con una botellita de aceite por alumno, y luego también vamos a hacer el sorteo de nuestro huerto escolar. Hemos hecho la primera recogida de espinacas, entonces algún afortunado se llevará a casa para seguir con esa alimentación saludable que queremos fomentar.
Pues Agustín, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por llevar a cabo este tipo de iniciativas. Gracias. A vosotros por estar aquí. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, pues estaba esa iniciativa, decía, los niños son también muy críticos. Raquel, a ti que te toca estar en los coles hablando perfectamente de periodismo, de comunicación con ellos. Sí. Claro, ven las noticias, escuchan las noticias también. Sí, y lo que me preocupa es que son plenamente conscientes de que lo que se ven en internet muchas veces es mentira, cosa que me altera, ¿sabes? Lo tienen clarísimo. Sí, son chavales con muchísimas inquietudes. El problema es que no les preguntamos por esas inquietudes, pero pues yo sí que lo hago, y en cuanto, pues por ejemplo, hablo de Ucrania, enseguida te responden y te dicen y te tal, pues yo he visto, no he visto, y me dijeron que habían matado a tal y luego no era verdad y tal. O sea, que ellos, les llega la información de forma muy precaria, porque les llega a la velocidad que Mark Zuckerberg nos ha marcado en las redes sociales, que es de forma imposible de procesar, pero algo les cae. En cuanto a las ayudas, es que antes se me ha olvidado decir que yo he leído una muy buena en Twitter, ¿no? Porque es cierto que de verdad yo estoy súper enfadada con pues la cantidad de barreras que están poniendo a la gran solidaridad de los españoles. Entonces, he leído una que me ha parecido muy interesante, y es que un profesor de mi facultad lo que ha hecho es en Airbnb alquilar un hospedaje, o sea, no sé qué habrá alquilado, un piso o tal, una oferta turística de Ucrania, y ha dicho, no la voy a usar, lo ha puesto en los comentarios, no lo voy a usar, pero ahí está, mi granito de arena es dinero directo para un ucraniano, para alguien, ¿sabes? Entonces, la gente está buscándose, los españoles, es que en serio, de verdad, o sea, somos súper generosos, y yo no sé si tiene algo que ver nuestra historia, lo mal que lo han pasado generaciones que no están tan lejos de nosotros, porque claro, yo gracias a Dios, y tú y yo, Silvia, nos hablan de guerra, y lo más cercano que tenemos son los Balcanes, y de aquella manera, y porque también lo contó Vietnam, porque lo contó Forrest Gump y la vimos 100 veces, pero es que la guerra, gracias a Dios, nos pilla muy lejos, pero nuestros padres no tanto, y a nuestros abuelos, que lamentablemente ya no los tenemos con nosotros, pero sí que hemos tenido la oportunidad de hablar, ¿no?, de guerra, y que ellos nos contarán, y ojo, cuidado, ¿eh? Y la palabra refugiado, Carlos, otra vez, cientos y miles de refugiados. Sí, desgraciadamente. O exiliados, porque hoy Borrell está hablando precisamente sobre este tema y ha utilizado la expresión exiliado, ¿no? Y efectivamente es así. Unas cifras también pues que no recordábamos desde los 90, con la crisis de Yugoslavia, y pues evidentemente no se van a acercar a las cifras de, no tanto de la Segunda Guerra Mundial, sino después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este es un pequeño matiz histórico. Pero ciertamente otro problema gravísimo. Además también, lógicamente, esto va a afectar a los países de acogida. Luego ya veremos a ver si los países europeos somos verdaderamente solidarios entre nosotros para que todas esas personas se vayan distribuyendo en el seno de la Unión Europea, porque tenemos precedentes no tan positivos en esta materia. La verdad es que es un drama, se mire como se mire, más luego, claro, los 39 o 40 millones de ucranianos que todavía están en Ucrania. Eso es lo peor. Y los daños colaterales y económicos, que no hemos hablado de ellos, pero esos ya los estamos sufriendo hoy. Mañana, sin ir más lejos, vamos a pagar la luz a 544,98 euros. Y bueno, y la escasez o la lucha por el gas, o como queréis llamarlo, si ya el gasoil, la gasolina, el petróleo estaba intratable, ahora ya ni os cuento, ¿no? O sea, yo se lo explico mucho a los chavales para que entiendan, ¿no? Porque a ellos Ucrania les sigue pareciendo bastante lejos, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, para que veáis lo cerca que está y lo que nos repercute, preguntadle a vuestros padres por lo que pagan hoy por la gasolina, preguntadle por lo que van a pagar la luz, y esto es lo que ocurre en Ucrania. El aceite de girasol, ¿no?, que ya está limitado en algunos establecimientos, solo se puede comprar una botella al día, aquí ya en España, en La Rioja. Es que es así. Bueno, vamos a cambiar de asunto también. Desde luego esta situación de Ucrania seguirá estando en nuestras mesas de actualidad. Hablábamos al principio de Logrostok, de esa feria de oportunidades que se ha celebrado este fin de semana, y hoy ha tocado desde luego hacer balance de cómo ha ido esta feria, que ha recibido casi 100.000 visitantes y 8 de cada 10 han realizado compras. Vamos a ver el balance que han hecho esta mañana.
Hola Silvia, damos ya por finalizado uno de los fines de semana más comerciales de la capital riojana. Logrostock ha concluido con un balance muy positivo en todos los aspectos. El resultado de la feria ha sido un éxito, además hemos tenido suerte y no ha llovido, con lo cual era lo que todos nos temíamos y eso no ha sido, o sea que estamos encantados. La afluencia de público ha sido de 97.209 personas en concreto. Ha subido un 3,42% más que en la edición anterior. Y bueno, pues esto da muestras de que se va recobrando la normalidad con el tema de la pandemia y que todo vuelve un poco a ser como era antes. Bueno, esas ofertas que han atraído a la gente, unos 100.000 visitantes de esta edición de Logrostock 2022, 8 de cada 10 se han animado a hacer alguna compra, así que ha habido ciertos descuentos que les han animado y sobre todo la lluvia que no ha impedido que salga la gente al espolón. Joder, cuánto me alegro, porque yo me acuerdo el viernes, el jueves por la tarde que llovió bastante, sí. Hemos estado meses esperando la lluvia y ahora parece justo el fin de semana que más sobra, ¿no? La lluvia en Logroño, que es en Logrostock, que es una cita a la que yo le tengo mucho cariño, y lleva ya 20 años, ha cumplido Logrostock, parece que fue ayer, y bueno, la verdad que espero que haya sido pues para lo que es, ¿no? Logrostock, un alivio, una inyección de liquidez a los negocios, a los pequeños negocios de Logroño, para que todo el mundo salga ganando, los visitantes, los clientes con grandes descuentos y los comerciantes quitándose de encima pues el peso de tantos productos que puede que no hayan vendido en temporada. La cifra bien, yo la verdad que no lo sé, pues casi 100.000 visitantes está fenomenal. Me quedo con que de esos 27.000 son de fuera, con lo que eso implica, ¿no? Que es que no solo es una cita en la que se benefician los comerciantes que tienen puesto en Logrostock, sino que además hay muchos otros sectores que también ganan con ello, ¿no? Me refiero, pues como es lógico, bares, restaurantes de la zona, o todo aquel que lo que haga es proponerse un plan en Logroño o en el entorno y una de las paradas sea Logrostock. Yo creo que es una cita por la que hay que seguir apostando. La Cámara de Comercio lo hace, el Ayuntamiento de Logroño lo hace, y bueno, mi absoluta enhorabuena para organizadores y para los que lo han expuesto allí sus productos. 3 de cada 10 son de fuera, vienen de fuera. Logroño sigue siendo un reclamo comercial también, sí, más allá de sus fronteras. Yo estaba pensando que esto, más que la nueva normalidad, es la normalidad ya. Esto, sí. Al menos así aparentemente, y lo cual está muy bien, por supuesto. Es decir, vivimos unos tiempos, como tantísimas veces, un tanto confusos, ¿no? Normalidad, nos estamos acercando a la normalidad por un lado y luego la anormalidad impera por otro. No cuando pensamos que la normalidad iba a ser algo tan deseado, y tan codiciado. Ciertamente, porque ha sido todo larguísimo. Sobre todo cuando recuerdo que al principio pensaba, yo al menos lo pensaba, bueno, esto será cuestión de unos pocos meses y ya para el verano, el del 2020, sí. Todos estaremos... El del 20, pues... Luego llegó el del 21 y nos dio otro ya el 22. Bofetón de realidad. Bueno, la Semana Santa también, volvemos a algo tan cotidiano como la Semana Santa, pues bueno, que vuelvan las procesiones otra vez, ¿no? El Ayuntamiento de Logroño y la Hermandad de Cofradías esperan una Semana Santa esperanzadora, han dicho, en la calle, tras estos 2 años de parón, y han dado esa rueda de prensa tras esa firma de ese acuerdo, una dotación por parte municipal de 45.000 euros, vuelven las procesiones de nuevo a Logroño, bueno, y ahí estaba la presentación del cartel de la Semana Santa Logroñesa 2022. En las calles, pasos del año 1500, en un marco entre Logroño y el Palacio del Espartero. Bueno, pues esto forma parte también de esa normalidad. Veremos cómo llegamos a la Semana Santa también. ¿Os acordáis cuando la vida era normal y nos apenábamos, no solo en Semana Santa, cuando llovía en Andalucía, que decías, pobres, ¿no? Que además es gente que lo vive con una especial devoción y pasión, ¿no?
Y aquí, pues fíjate, llevan 2 años sin Semana Santa. Decía, el eslogan estaba muy bien. Bueno, no sé si se dice eslogan en estos términos. La procesión se lleva por dentro, era como rezaban, ¿no?, la campaña hasta este año, y ahora por fin las procesiones salen fuera, que bueno, más allá de tu devoción o no, es un momento en nuestro país bueno, que es bonito, es muy bonito. A mí me gusta muchísimo leer España a través de sus procesiones, porque es tan diferente la Semana Santa en cada comunidad, en cada localidad, y Logroño ciertamente tiene su encanto, tiene pasos que la verdad que da mucha pena que estén cogiendo polvo, bueno, no porque los cuidan, ¿no?, pero que no salgan a la calle, y bueno, para los que la flagelación y tal, pues estábamos deseando que esto por fin, pues eso, volviera a las calles. Hay muchísima gente implicada que en silencio ha llevado pues con muchísima pena, porque es que lo sienten de verdad, y aún así han estado ensayando los cofrades, los tambores, de verdad, y yo me alegro muchísimo por ellos, muchísimo, y al final es un evento cultural muy interesante de nuestro país que por fin vuelve a donde tiene que estar, que es en la calle. También traerá turismo, desde luego. Carlos. Sí, bueno, básicamente sería reiterar algunas de estas ideas que se han comentado, ¿no? Es decir, la vuelta también a la normalidad desde este punto de vista, el hecho cultural, más allá de que sea uno más o menos creyente, pues evidentemente es un hecho cultural de la máxima importancia en nuestro país, con esa diversidad que también habéis mencionado. Y luego, bueno, pues el tractor económico que supone este tipo de actividades. Antes estábamos hablando del Logrostock, está también atraerá lógicamente turistas, así que bueno, todo esto tiene que ser bienvenido, a ver si nos sirve para compensar todo lo otro de lo que estábamos hablando antes y que no se nos escapa de la mente, desgraciadamente. Esperemos que sí. Carlos Navajas, gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias, un placer. Muy amable. Hemos aprendido mucho hoy gracias. También. Raquel Dávalos, gracias. A ti, Silvia. Oye, y mi solidaridad a todos los padres que vamos a sufrir la Semana Santa Blanca, que hemos dicho de la Santa, pero que estamos en la Blanca. Miércoles, ¿no? Claro. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Hasta ahora.